Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, dependiendo de dónde nos estéis viendo. Bienvenidas, bienvenidos. Hoy tenemos una nueva entrevista. El tema del mes que vamos a trabajar es el tema de los padres, de la educación, de todo esta manera que tenemos de acompañar a nuestros hijos, a nuestros menores, que es bastante compleja en el momento en el que vivimos. Tenemos una sociedad muy cambiante, una sociedad con un exceso de información, unos menores con diferentes dificultades a la hora de su adolescencia, de su educación, porque están expuestos a mucha información, a veces difícil de digerir, y eso conlleva también una serie de dificultades, de obstáculos, de desafíos en la paternidad, en la maternidad y en el ejercicio de la educación de nuestros hijos, ¿no? O de nuestros menores. También como educadores, profesores o como terapeutas, cuando acompañamos en el ciclo evolutivo de estos chicos o de estas chicas. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema interesante que es la disciplina positiva como un nuevo modelo de trabajar toda la parte educativa, formativa, de límites, normas con los adolescentes, con los niños. Y con eso, para empezar, tenemos a Maya Biorreta. Maya Biorreta, vamos a darle paso ahora, trabaja con nosotros en Adara Psicología. Vamos a darle paso para que nos cuente un poco desde su experiencia también todo lo que vamos trabajando en nuestro centro en Adara Psicología y todas las pautas que muchas veces damos a los padres para acompañar a estos jóvenes, ¿no? En una sociedad muy compleja, realmente, con muchos retos y con una exposición muy grande. Hola Maya, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas Sandra. Pues muy bien, muchas gracias. Nada, encantada de tenerte aquí otra vez con nosotros. Estaba Muchas comentando un poco gracias. la presentación que estaba haciendo, que vamos a hablar de la disciplina positiva, que es como una nueva, bueno, una forma adaptada a la sociedad en la que podemos acompañar a nuestros menores, a nuestros hijos, a nuestros alumnos también, porque creo que también, aunque el tema va sobre los padres, ¿no? La crianza, pero realmente a veces los profesores tienen también una tarea importante dentro de sus aulas y de sus contextos y todo lo que tiene que ver con esta educación, la educación positiva, que es este nuevo modelo. Nos gustaría que nos hablaras un poco en profundidad sobre qué es lo que la Ujú. educación positiva, cómo se maneja, cuáles son los retos, los desafíos y la forma de implementarla. Sí, bueno, pues efectivamente la disciplina positiva es un modelo educativo que va más allá de los padres o de los hogares, ¿no? Sino que puede ser empleada por todos los educadores en diferentes procesos de educación de un niño. Pues nombrabas a los profesores, a los padres, por supuesto, pero es verdad que es un modelo educativo a nivel social, ¿no? Este modelo educativo pretende fomentar el entendimiento del comportamiento de los niños para guiarles de una manera positiva, afectuosa, con respeto y con entendimiento hacia unos comportamientos que puedan ser más adaptativos, ¿no? Em, este modelo se basa en la comunicación, muy importante, en el entendimiento, la empatía, el amor, la firmeza, porque es verdad que suena como la disciplina positiva, ¿no? Pero bueno, pues sí que se fomenta esa firmeza a la hora de los educadores poder transmitir. Esto quiere decir que no se incluye una excesiva permisividad ni tampoco un control férreo sobre unas conductas, sino que es otra manera, ¿no? Fomentando a través del entendimiento y la empatía hacia ese niño, hacia esa niña que se esté comportando de una manera determinada. Por ejemplo, algo que antes, quizá en nuestra generación, bueno, a mí también de pequeña teníamos los castigos, ¿no? Yo recuerdo incluso en el colegio, teníamos que repetir frases, escribir frases que yo no sé, hace poco alguien me comentaba que no había algunos colegios que todavía les hacían escribir frases como para grabar en la memoria, Ya. ¿no? Las cosas, ¿no? Pero realmente, ¿en qué aspectos tú crees que este cambio es más significativo? ¿O cómo se ha cambiado esta forma de castigar, entre comillas, a los niños cuando hacían una conducta que no podía ser adecuada o que no o podía ser una conducta disruptiva? ¿Cuál es el cambio? O sea, ¿cuál es la diferencia más significativa que tú puedes encontrar en este tipo de disciplina positiva con la más tradicional, no por llamarlo de alguna manera?
Claro, claro, pues un poco quizá la coherencia en la consecuencia que pueda tener un determinado comportamiento, ¿no? Y sobre todo también proponer soluciones alternativas a ese problema real. Como tú dices, a lo mejor escribir una frase X veces era un castigo, pero que quizá no tenía nada que ver con la consecuencia, o sea, con el comportamiento inicial. Si no, no había una causa-consecuencia, no tenía mucho sentido, ¿no? Porque los castigos tradicionales, por así decir, veas este estilo o incluso, bueno, pues podemos incluso hablar de castigos físicos, ¿no? Que anteriormente, bueno, pues formaban parte de esa tradición, por así decir, son eficaces a corto plazo, quizás un poco fomentado a través del miedo o no generaban un aprendizaje a largo plazo, ni tampoco se ponían en la piel de ese niño, esa niña que está teniendo un comportamiento determinado, sino que no se fomentaba para nada la generación de habilidades nuevas, simplemente pues un castigo que lo llevaban a cabo pues por miedo, quizás a ese educador, a ese padre, a esa madre, pero no porque hubiese un entendimiento real o una empatía de mi conducta ha tenido una serie de consecuencias y esto es lo que ocurre de manera natural, ¿no? Es decir, es algo forzado y que a veces generaba precisamente lo contrario y por supuesto a largo plazo no implica ningún tipo de generación de habilidad nueva ni de capacidad de aprendizaje de esa conducta. Como es algo más automatizado, ¿no? Hago algo, yo qué sé, algún ejercicio, alguna cosa que de alguna manera me hace tener en cuenta que he hecho algo malo, pero no hay una reflexión detrás, o quizá una mentalización también, ¿no? Que ayude al niño a saber Mm, qué es lo que le ha hecho provocar esta actitud o la consecuencia, como tú dices, que está provocando en otros mm. niños, ¿no? Cuando hablas de empatía, por ejemplo, de comunicación, ¿qué es lo que, por ejemplo, los padres que puedan estar escuchándonos o algunas madres o padres, cómo podríamos explicarles, cómo podrías tú darle pistas para que movilizaran esa empatía o cómo se puede contextualizar en un entorno familiar donde ha ocurrido algo? Porque muchas veces es como, vale, un niño, un hijo nuestro ha hecho algo malo, no tengo empatía por mí, pero no tengo empatía a lo mejor por saber qué es lo Claro. que le está pasando, ¿no? Claro, bueno, pues una manera muy de un aprendizaje muy normal es el modelado, ¿no? El aprendizaje Ujú. vicario, es decir, yo hago lo que yo veo y a veces lo que yo veo en primera persona. Si conmigo han tenido empatía porque entienden que ese comportamiento que yo he podido hacer ha sido negativo o ha repercutido negativamente en otra persona, si conmigo tienen esa empatía de, oye, entiendo que te hayas podido sentir así, pero esto ha hecho daño a fulanito o esto ha generado que se haya roto X cosa de otra persona, pues eso al final es mostrar empatía por mí y a la vez se me está fomentando la habilidad de yo sentir empatía por otra persona, ¿no? Por la consecuencia que ha tenido mi conducta. A veces los castigos, como decía, a corto plazo generan bueno, esa aversión o esa rebelión, entonces me rebelo todavía más contra ese educador y a veces también una adicción a ser aceptado, a la aprobación. Entonces, con lo cual me coarto de mostrar mis emociones, me coarto de mostrar mi identidad por miedo a las consecuencias que pueda haber fuera, ¿no? En esos educadores que ven castigos, bueno, pues por un poco, pues porque a lo mejor es lo que han aprendido y demás. La cuestión es que ese educador sea capaz de hacer sentir a ese niño o a esa niña que es capaz de hacer una conducta alternativa y que es capaz por sí mismo de encontrar alternativas más favorecedoras o más adaptativas para esa conducta inicial que a lo mejor no ha sido tan positiva, pero que tiene recursos para poder eh, generar otras más adaptativas. En este caso, los educadores considerar cuáles son los antecedentes que han promovido la conducta de ese niño. Hay que tener en cuenta un poco los antecedentes. Enseñar autocontrol, enseñar responsabilidad, claro. Para esto el adulto tiene que tener bien gestionado su autocontrol, porque entonces si no enseñamos el modelo contrario, ¿no? Es decir, bueno, Claro. pues aquí entra en juego el modelo que decíamos de modelado. También es muy importante
demostrar o hacer visibles esas conductas positivas o esos logros que el niño o la niña o la persona ha tenido y motivarlas, incentivarlas. Por otro lado, intentar llegar a acuerdos, generar diálogos. Eso es Ujú. muy importante y dar un espacio para que haya esa comunicación libre, así decir. Para una comunicación libre tiene que haber también una escucha activa, ser consciente de que la otra persona me está escuchando y de que me está comprendiendo. Puede estar de acuerdo o no, o luego me podrá dar su punto de vista o X, pero me está entendiendo y está mostrando una proactividad en su escucha. Y para los pequeños es muy importante mostrarles metas alcanzables, metas que se vean capaces de lograr y que efectivamente puedan lograr, porque además eso es una bola de nieve que va generando más motivación. Si yo veo que he Ya. conseguido algo más pequeñito, pues me voy a motivar para generar más logros. En cambio, si es una meta inalcanzable, pues probablemente me frustre y no lo siga intentando. Entonces, bueno, esas son una serie de pautas que se pueden tener en cuenta a la hora de fomentar un diálogo desde una empatía, un entendimiento, ¿no? Esto que hablábamos de los padres con sus hijos, los profesores y demás. O sea, que es como súper importante que esto es lo que a veces nos pasa, ¿no? Que tenemos poco tiempo, venimos cansados, estamos como agotados llegamos a casa ya con ganas de hacer las cosas rápido y muchas veces nos falta esa atención o abrir esos espacios donde yo pueda empatizar, comprender qué te pasa, ¿no? Más que regañar, Mm, estás distraído, recoge, no sé qué, parece que no te enteras, claro, es como qué ha pasado, cómo te sientes, como crear ese espacio donde los chavales, ¿no? Las chicas, los chicos, los menores, nuestros hijos puedan expresar cómo se sienten, aunque luego no lo hagan, pero darles como el espacio, ¿no? Para que de sí, alguna manera sí, sepan que hay, sí, claro, que los adultos lo recogemos, por lo que tú dices también es que esto es muy importante, ¿no? Que se sientan como escuchados en esa comunicación. Si no les claro. damos ese modelo, luego ellos llegarán adolescentes o a edades más avanzadas y diremos, es que mi hijo no me habla, no me cuenta, Solo se ¿no? expresa con los amigos, ¿no? Claro, ¿no? Tiene más También hay una, confianza con los amigos que conmigo. claro, con nosotros, ¿no? Que es verdad que hay una parte evolutiva que es así, pero creo que es una labor de día a día, día a día, día a día, ¿no? Que nosotros Mm, tenemos que ofrecerles ese mm. espacio. Sí, y además no hace falta, porque yo entiendo también un poco que la vorágine a veces del día a día, ¿no? Te puede ahogar un poco y es normal, tampoco hay que vivirlo con culpabilidad, pero sí con conciencia. Es decir, es mejor tener 5 minutos de calidad a 10 minutos, pero que yo estoy con el móvil o recogiendo el lavavajillas, no sé qué. Es decir, bueno, pues mejor 5 minutos de calidad, pero 5 minutos con él, sin móvil, sin lavavajillas, sin cenas, sin nada y estar ahí por y para él o para ella, ¿no? Mm. Y dedicar esos 5 minutos que no pretender un día, la voy a tener una hora, ahora ya el fin de semana. Bueno, pues genial que tengas esa hora, pero esos 5 minutos de todos los días también es muy importante, ¿no? Yo también un poco con esto que decías, he conectado con, a veces me vienen padres o se dan situaciones, ¿no? Que dicen, jo, es que ha pegado a no sé qué. Yo le he dicho, pero ¿por qué has pegado? ¿O por qué te han pegado? ¿Qué has hecho tú que te... Y es decir, oye, cuidado, ¿cómo que por qué me han pegado o por qué he pegado? No hay una justificación. Es decir, cómo se encontraba esa persona para tener ese comportamiento, porque Claro, no hay claro. nada que justifique ni que me pegue ni que yo pegue. Es decir, oye, ¿cómo te encontrabas tú? Hacer un poco esa visión introspectiva, decir, oye, ¿cómo te encontrabas? ¿Estabas nervioso? ¿Qué te había pasado antes? ¿Es que te habían dado una nota mala o algo había pasado con algún amiguito o algo te había pasado con algún profe? ¿En qué situación estabas tú para reaccionar de esa manera? Pero no poniendo digamos, el foco en una conducta que yo haya podido hacer y por eso me han pegado. No, es que no tiene justificación, porque a veces en esas pequeñas palabras tienen como mucho significado detrás, ¿no? El por qué Claro, te han pegado. No. eso es importante lo que dices, porque muchas veces es verdad que nos quedamos como en el hecho, ¿no? Castigamos Mm, también al niño por lo que ha hecho, pero también hay que ver un poco la conducta y el que hace que tú llegues a provocar eso o hacer, ¿no? A tener
o a tener esa acción. Entonces, esto es importante porque yo creo que además así invitamos a los menores a reflexionar y a Eso ser es. conscientes, lo que tú decías, que hay una causa que provoca una consecuencia, porque a veces es como no. Es que fulanito me han dicho esto, pero Claro, de repente no hay nada que sea de repente, ¿no? O claro. sea, todo tiene siempre, hay que tirar del hilo, todo tiene Sí, siempre una causa. los antecedentes que decíamos, ¿no? Esto, siempre, siempre. Y Mm, los adolescentes especialmente, bueno, los niños también, ¿no? Pero los adolescentes especialmente son como, bueno, quizá por la etapa de desarrollo, por el momento en el que están, les cuesta mucho, ¿no? Ver esto. Es como que las cosas surgen espontáneamente, ¿no? Y bueno, los claro, niños porque están más, su cerebro está todavía sin desarrollar. Pero esto es muy importante porque también nos vamos, yo creo que arrogando una responsabilidad de nuestros actos que de otra manera tampoco conseguimos llegar a entender qué es lo que está pasando en nuestro continuo mental, ¿no? Nos vienen claro, es que me ha pasado esto, me han echado de clase, me han suspendido. Ah, pero yo he estudiado. Bueno, a ver, si habrás estudiado, pero a lo mejor no has estudiado suficiente. O te han claro, echado de clase, pero algo habrá pasado para que te hayan echado de clase, claro. ¿no? Esto que dices me parece muy Sí. importante y creo que los padres ahí tenemos una labor de ayudarles a encontrar eso, Mm. ¿no? Sí, esa visión un poco introspectiva, ¿no? Es decir, Eso es. Sí, que forma parte de mi campo de acción y que yo es- he generado de alguna manera, y también hablamos de esas consecuencias naturales, ¿no? Bueno, pues es que si no estudio o necesito modificar algo, decíamos, no lo vivimos, o sea, no hay que vivirlo tampoco con culpa, pero sí con responsabilidad y con un es- entendimiento y de forma positiva, afectiva, respetuosa, pero firme también. Decir, oye, es que yo he vivido, o sea, o no he estudiado lo suficiente, entonces, bueno, pues, no he aprobado. ¿Qué responsabilidad tengo yo? ¿Qué antecedentes han ocurrido? ¿Cómo yo me he sentido con esto? Y luego, ¿dónde estoy cargando la responsabilidad? ¿Dónde estoy poniendo el poder de ese comportamiento? ¿Fuera o en algo que yo tenga capacidad de reacción y de modificar? Aunque nos haga sentir mal, pero bueno, si está dentro, en cosas que yo puedo gestionar, pues mejor, porque está dentro de nuestro control. Si yo externalizo las cosas, pues a veces parece que no puedo hacer nada. Claro. Y eso también como que ayuda a lo que tú también decías, ¿no? Como a tener recursos, ¿no? O sea, si yo sé qué es lo que me ha llevado a suspender, pues desde ahí puedo poner de alguna manera en Claro. marcha otras opciones, porque hablabas también de la disciplina positiva como de lo importante de poner recursos también, ¿no? De que Mm, los chavales movilicen recursos sí, internos. puedan generar habilidades. Eso Y es. eso, claro, eso requiere un no sentirse cohibido. Sí, porque yo, bueno, pues a lo mejor la habilidad que yo tengo, pues bueno, pero la tengo que encontrar. Si yo estoy totalmente coaccionado a tengo que hacer esto, 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 pues bueno, pues no encuentro yo mi habilidad propia. Entonces, bueno, es verdad que ahí hay un conjunto de factores, pero bueno, que sí que tiene mucho que ver con esa firmeza y con ese respeto y con esa empatía hacia los demás, pero también hacia introspección, repito, ¿no? Es decir, hacia esa mirada hacia mí mismo como persona. Sí, la verdad es que este, bueno, es un tema largo, ¿no? Que nos podría dar mucho, Sí, es mucho verdad. más juego, pero creo que has dado claves importantes. Si quieres hacer así como un pequeño resumen de las claves que crees que pueden ayudar más a esos padres, Ujú. por ejemplo, a mantener estas pautas en casa, Sí, así de sí, resumen, pinceladas, que tú... sí. La disciplina positiva tiene como 5 criterios, ¿no? Digamos que son como 5 criterios a grandes rasgos que nos pueden ayudar un poco a saber si la conducta que estamos llevando a cabo, bueno, pues forma parte, ¿no? de esta metodología. Por un lado es preguntarse si estoy siendo amable y firme. Em, Ujú. Cuando yo tengo firmeza en un límite, lo puedo gestionar de forma amable, porque yo sé que yo estoy firme en eso y no hace falta enfadarse, no hace falta eh, montar un escándalo, simplemente es yo sé que yo voy a estar firme aquí, que esto es innegociable y lo puedo y soy capaz desde esa firmeza de transmitirlo de manera amable, ¿no? Es decir, uno de los criterios sería amabilidad y firmeza
todo Ujú. lo contrario a permisividad, porque a veces disciplina positiva suena "Ay, muy, muy permisivo". No, todo lo contrario. Una cosa es ser permisivo y otra cosa es ser amable y firme, que no tiene nada que ver. Luego, el segundo criterio sería si esa consecuencia o si estoy teniendo en cuenta la conexión con el niño, con la niña, ¿no? ¿Le estoy ayudando a sentirse conectado con eso que está haciendo o le estoy desconectando con otro castigo que no tiene nada que ver? Es decir, ¿tiene Ya, conexión? ¿Le estoy ayudando a sentirse conectado? Luego el tercer criterio sería pensar en el largo plazo, ¿no? Que esto que yo estoy haciendo, em, ¿qué puede generar a largo plazo? ¿Tiene recorrido a largo plazo? Otro criterio, el cuarto sería que enseña habilidades para la vida, es decir, pongo el foco en habilidades tanto cognitivas como sociales como emocionales, ¿no? Y aquí, bueno, pues entra un poco todo lo que hemos hablado de esas habilidades. Y el quinto criterio es que invita al niño a descubrir sus capacidades. Es decir, le estoy facilitando de alguna manera que él por sí mismo pueda encontrar las capacidades que tiene y las habilidades que tiene, ¿no? Es decir, y además esto también tiene mucho que ver con la autoestima, con la generación de la autoestima, porque cuando un niño descubre una capacidad, bueno, pues es que es lo más, claro, ¿no? Un niño o cualquier persona, adulto también o adolescente, cuando descubres que tienes claro. una capacidad, te sientes mucho más útil o, bueno, pues te hace sentir emociones positivas respecto a uno Ujú. mismo. Claro, es como de alguna manera validar mucho, ¿no? Darle poder para validar, para que el niño o la niña se quieran, como confíen en sus, como tú dices, ¿no? Sus habilidades, en sus capacidades, sembrando esas semillas que en algún momento puedan dar sus frutos, ¿no? No hay una Claro, parte de... Antes has dicho también una cosa interesante, como los niños a veces, desde ese refuerzo, se pueden como sobreadaptar, ¿no? Buscar claro, como adaptarse a lo que el adulto quiere y sí, entonces ya yo me empiezo a replegar, empiezo claro, a desconectarme de mí. Esto que has comentado me parece interesante, el que se propicie la conexión del menor con él mismo, ¿no? No tanto mm, para cumplir las expectativas de mamá o de papá o del profe, sino que yo empiece a validarme y tenerme en cuenta en la medida en que aprendo claro. a manejar todo este mundo interno, ¿no? Que eso es lo más importante. Claro, y luego eso, Sandra, lo vemos todos los días, ¿no? Como en la consulta, ¿no? Como a veces, bueno, pues hay muchos adultos desconectados que a veces no han sido capaces, no toleran un no, a lo mejor de otra persona, o todo lo contrario, o están acostumbrados a decir siempre que sí, precisamente por esa mirada, ¿no? Por ese niño que no ha sido o se ha sobreadaptado, bien desde el miedo o bien desde la necesidad de ser aceptado. Entonces, bueno, pues al final Claro, eso implica una conexión con las necesidades de papá y mamá, pero me desconecto, por ende, de mis claro. propias necesidades, ¿no? Y eso, bueno, pues de mi identidad, de mis gustos, de mis deseos, de mi capacidad de Mm. decir que no. Claro, y eso tiene también luego mucha repercusión cuando la adolescencia va avanzando, por ejemplo, ¿no? El decir que no a las drogas, el decir que no a cosas que me hacen daño, el decir que no a cosas que me ponen en riesgo, o sea que todo está ahí Claro. como muy vinculado Sí, y sí, es muy importante, ¿no? Y luego y la parte que has comentado también, que a veces no es tanto desde la adaptación, sobreadaptación, sino desde la rebeldía, pues ahora me rebelo con todo porque claro, sí, o sea, es como por la autoridad, ¿no? Porque la autoridad en sí me ha sí, hecho tanto daño que es que no claro, soporto sentirme como de claro, alguna claro. manera atacado Sí, por la autoridad. Que eso cuántos adultos también encontramos así, ¿verdad? Con problemas con mm, jefes, sí, sí, con sí. temas de autoridad. Mm. Sí, y sobre todo también con problemas de comunicación muchas veces, ¿no? Al final, yo entiendo que, bueno, pues que eh, este tipo de metodología o este tipo de disciplina positiva, no, lejos de querer generar culpa o a los padres o todo lo contrario, es decir, bueno, pues a veces se puede necesitar un acompañamiento porque hay muchas cosas que van sobrecargando y ya no sabes cómo gestionar.
Pero bueno, lejos de generar una culpa, simplemente es hacer una mirada de cosas que, bueno, quizás se pueden mejorar o cosas que quizás necesita otra persona y cómo dárselo, ¿no? También me parece importante, ¿no? Porque a veces tenemos la cabeza llena de normas, de tareas, de responsabilidades y, bueno, lejos de eso, pues el objetivo es un poco también abrir la mirada a metodologías, bueno, pues quizá más respetuosas. Más respetuosa. Y yo creo que también muy importante lo que dices, que al final los padres, a ver, o sea, yo creo que tenemos que hacer, yo me meto como madre y tú también eres madre, mucha Sí, revisión, porque es muy fácil dejarnos llevar también, ¿no? Yo creo que es muy importante el estar muy conscientes del impacto tan fuerte y tan brutal que ejercemos en nuestros hijos. Esto claro, yo creo que claro. muchas veces no somos realmente conscientes, ¿no? Mm, La manera en sí, que les miramos, les hablamos, les claro, tratamos, demostramos el claro, afecto o no, deja una claro, huella, una impronta que luego lo vemos nosotros en adultos, ¿no? claro, claro, claro. Esta parte, Tal como hayas sido visto, ¿no? Así te verás tú cuando seas adulto. exactamente, ¿no? Entonces lo importante en bueno, en este mes de padres, que vamos a compartir diferentes, algunas entrevistas y, bueno, pues también mensajes, discusión. Creemos que es muy importante que los padres como adultos tengamos esa responsabilidad y pongamos mucha atención, mucha conciencia, porque ahí Eso hay es. mucho trabajo como papás, Sí, como papás. sí. Bueno, pues muchas gracias, Amaya. Vale, gracias a ti, Seguimos Sandra. compartiendo, difundiendo, divulgando para que todas las personas que nos escuchan y las que están por ahí, al otro lado, donde estén, Sí, les llegue un poco este mensaje, ¿no? De intentar que cada vez también podamos lograr una humanidad, ¿no? Un encuentro entre todos mucho más sano, mucho más amoroso, mucho más compasivo. Y todo empieza en la familia, es que todo empieza ahí, ¿no? En sí, esa educación. Esa disciplina eso positiva es es. un buen camino, es un buen camino. Eso es. Bueno, si Bueno, tenéis alguna pregunta, también los que estáis escuchando, podéis poner alguna pregunta en la bio de Instagram. Nosotros encantados de compartir o de contestar, estaremos atentos. A Maya también, un sí. poco lo que necesiten, estás ahí. Y si hay algunos padres también que necesiten algún acompañamiento o alguna guía o vean algún problema de conducta también disruptivo, es verdad que cuanto antes se corrijan las conductas, porque es verdad que hay padres, como tú decías, que estamos a veces un poco sobrepasados, ¿no? Incluso ese tipo de Mm, calidad cuesta. Y a veces, sí, bueno, necesitamos ayuda externa, esto es una realidad. Entonces, bueno, también proponeros que si en algún momento esto se necesita, las personas que podéis estar viendo tengáis alguna dificultad, pues nosotros tenemos un equipo muy bueno. Amaya trabaja con niños, con familias, con adolescentes y mm. puedes echarles una mano, ¿no? Sí, aquí estamos y tanto en las redes que, bueno, pues responderemos cualquier pregunta, como, bueno, si alguien quiere presencial, pues bueno, pues es nuestro trabajo, ¿no? Acompañar en este tipo de situaciones. De situaciones. Y muchas gracias, Amaya. Gracias a todos Gracias, los que nos Sandra. habéis escuchado, nos escucharéis. Como esto se queda grabado, pues podéis escucharlo tantas veces como queráis. Nos vemos en la próxima entrevista. Chao. Gracias, Sandra. Hasta luego. Chao.